Los rumores empezaron a circular entre algunas cuantas personas. Se decía que él había asesinado al esposo para quedarse con su mujer. Se oía entre las personas ese tipo de rumor. Y no nada más era eso, sino además el chisme era todavía más grande, que ella estaba embarazada de su amante. Entonces, todas estas habladurías empezaban a sonar una y otra vez cerca del Palacio Real. Seguramente recuerdas esa historia, y si no, pues puedes leerla. Está ahí en el primer libro en segundo libro de Samuel, en la historia de David, el rey David, que sí, efectivamente, le gustó una señora llamada Betsabé, una mujer que la Biblia la describe que era guapa, que era hermosa, y que un día se estaba bañando en el río, y entonces ahí afuera el rey la vio, y entonces él la deseó, la mandó a traer a su palacio, tuvo relaciones con ella, y entonces venía un bebé. Y la cosa se complicaba porque pues ella estaba casada, pero el esposo estaba en una misión de combate, una misión suicida, defendiendo junto con el ejército los intereses del rey. Entonces, ¿cómo justificar que viene un bebé si no está el esposo ahí? Y entonces al rey David se le ocurrió esa idea. Bueno, vamos a desaparecer al esposo. Y debes leer la historia, es muy interesante. Esto que pasa en la mente y cómo quieres resolver los problemas en los que luego te metes. Y el rey David entonces manda asesinar al esposo. Y aparentemente no pasó nada, pero sí pasaba, porque a los ojos de Dios todo estaba muy, muy claro. Él estaba viendo, Dios estaba viendo lo que estaba haciendo este hombre, que era el hombre más poderoso de su pueblo, el pueblo de Israel, era el rey, y tomaba decisiones que lastimaban a las personas. Y entonces Dios manda a un profeta, el profeta Natán, y viene Natán para decirle al rey: oye, rey, quisiera platicarte un cuento. Y le platica un cuento. Efectivamente debes leer el cuento, está ahí en este libro de Segundo de Samuel, y darte cuenta cómo el profeta le platica una historia, y al final de que le está platicando la historia, el cuento, el rey está muy indignado porque se le hace que es injusto lo que está pasando en esa narrativa, y dice: el hombre que hizo esa injusticia debe morir. Y el profeta le dice: rey, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Para qué te platico todo esto? Bueno, porque esta es una tragedia. Al final de esta historia es que el rey David va a ser castigado, y el niño que viene en camino va a morir. De hecho, murió. Entonces la situación está muy, muy difícil. Hay una gran tragedia en la vida de el rey David. Pero la cuestión es que esta gran tragedia él mismo se la provoca, y algo extraordinario es que Dios resuelve nuestras tragedias, nos sale al encuentro para darnos esperanza y darnos una posibilidad de volver a reencontrarnos en el camino, a reencontrar el camino de
de la corrección, de la justicia, de andar derechos, de irnos por la derecha. Y eso pasó en la historia de David. Es lo que Dios hace con nuestras tragedias. Es interesante que de esa relación del rey David con esa mujer, Betsabé, después él se casa con ella y viene un niño que se llamó Salomón, el famoso, también muy famoso rey Salomón. Y de esa descendencia de los reyes viene nuestro Señor Jesús, siglos después, por supuesto. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque Dios lo que hace es entretejer nuestras tragedias entre sus planes y hacer algo extraordinario de nuestras vidas con su bondad. No es que nosotros seamos muy buenos y santos, es que Dios, que es tan bueno y tan santo, hace una transformación en nosotros y con nosotros. De tal forma que hace cosas tan milagrosas, tan extraordinarias para restaurarnos. Eso es lo que hace Dios, que las más grandes tragedias las puede convertir en las cosas más extraordinarias. Unos años después, el rey David quiere hacer un templo y está juntando muchos, diríamos en nuestros días, muchos miles, quizá millones de dólares para edificar un templo especial. Él tiene ese deseo en su corazón. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No quiero que lo hagas tú. Tú tienes las manos muy manchadas de sangre porque has sido un hombre de guerra y bueno, ese fue tu trabajo, estar en guerras constantes y estar enfrentando enemigos. Pero alguien sí lo puede hacer y ese que va a edificarme el templo es tu hijo Salomón. Y entonces ese niño que luego se convierte en rey, el rey Salomón, es el que edifica el famoso templo de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, el primer templo, lleno de oro, de majestuosidad, de gloria. Entonces, una vez más, lo que te digo y lo que vemos en la Biblia es cómo Dios resuelve nuestras tragedias y entreteje entre sus planes nuestros más grandes desastres y los transforma por su amor en situaciones extraordinarias. Él es especialista en transformar nuestros dolores y nuestro sufrimiento y nuestras grandes crisis, transformarlas en situaciones de gloria y de victoria. Te leo el texto otra vez de Filipenses capítulo 2. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 hasta el 11, que hemos estado revisando una y otra vez. Cómo Dios hace estas cosas tan maravillosas. En el caso de Jesús no fue una situación que él mismo se provocara de llegar hasta la muerte y muerte de cruz, no, sino su trabajo, su misión de salvar a la humanidad lo lleva hasta ese punto donde la tragedia se convierte en victoria. En las manos de Dios, el momento más infame de la humanidad, de asesinar al Hijo de Dios, Dios lo transforma en una grande victoria y en una grande bendición para el mundo. Y esa muerte, la muerte de Jesús en la cruz, ha sido el
el factor de transformación para todos nosotros. La victoria de Jesús sobre la muerte nos viene a dar esperanza, que en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, en nuestras crisis, Dios se acerca y transforma nuestras desgracias en victorias. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor Dios, cuántas gracias te damos por acercarte a nosotros en nuestras grandes tragedias, por no alejarte, al contrario, por amarnos así, que cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y vienes y con tu amor nos tocas y transformas ese sufrimiento y ese dolor en victoria. Gracias por amarnos así. Y gracias porque podemos confiar nuestras vidas en ti. Y saber que todo este dolor y todo este sufrimiento que ahora nos rodea, Señor, tú lo vas a cambiar en victoria, en sonrisas, en gozo, por tu poderosa presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.